Gracias. Gracias, congresista Galarreta. Tiene la palabra el congresista Becerril. Gracias, presidente. El día de hoy, de lo que se trata es de una cuestión de confianza que nos pide este gobierno. Entonces, vamos a centrarnos estrictamente a analizar si corresponde o no el otorgar o el pedir la cuestión de confianza. La cuestión de confianza es un instrumento político del que dispone el presidente del Consejo de Ministros para encontrar el respaldo de este Parlamento frente a una política concreta o un programa de gobierno. Y obviamente se encuentra regulada en nuestra Carta Magna, en el artículo 130, en la que se precisa taxativamente: el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Por su parte, presidente, colegas, el artículo 86 de la Constitución, inciso C, segundo párrafo, precisa: no procede la interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover, interrumpir o impedir la aprobación de una norma o procedimiento legislativo o de control político. En consecuencia, podemos decir lo siguiente: el pedido de confianza es la solicitud que hace el presidente del Consejo de Ministros para encontrar el respaldo del Parlamento frente a una política concreta, un programa de gobierno que supone se encuentra dentro de su plan de gobierno. La cuestión de confianza la otorga el Congreso. Nosotros, como Congreso, otorgamos la cuestión de confianza para que el Poder Ejecutivo ejecute sus políticas públicas y no al revés, no para que el Ejecutivo, contrariamente, nos obligue a nosotros, al Legislativo, a ejercer nuestras funciones que son autónomas o independientes. No es que nosotros otorgamos la cuestión de confianza para que el Ejecutivo ejecute las políticas del Estado. Ahora no, ahora el Ejecutivo nos pide a nosotros que ejecutemos. Esa no es una cuestión de confianza. La cuestión de confianza no es para que este Congreso se someta, como lo estamos haciendo, pretenden que lo hagamos, al Ejecutivo, prometiendo a priori, prometiendo de antemano la aprobación de leyes o de reformas constitucionales. O sea, ahora la cuestión de confianza es que nosotros, de antemano, antes de entrar a trabajar en evaluar esas normas, nos comprometamos a priori. Hoy día decir, sí, pues, sin evaluar, sin debatir, vamos a aprobar las normas de modificación constitucional, y todavía con una fecha que nos han puesto como una camisa de fuerza. En ese caso, estas normas, leyes o reformas constitucionales se aprueban por votación libre y voluntaria de cada parlamentario en ejercicio del artículo 93 de la Constitución Política, que dispone que los congresistas no estamos sometidos o sujetos a mandato imperativo. Vamos a aprobar, digamos, con esa camisa de fuerza, con ese mandato imperativo que nos exige el Ejecutivo. Presidente, colegas, la cuestión de confianza no puede vulnerar la inmunidad del voto de los congresistas. Tenemos 4 tipos de inmunidad y dentro de ellas la inmunidad del voto. Y eso protege la libertad de la toma de decisiones en el sentido de nuestro voto. Ahora no tenemos esa posibilidad. Se está cercenando
la inmunidad del voto, porque a priori nos están diciendo incluso cómo tenemos que votar, en qué sentido tenemos que aprobar la norma, y como repito, hasta con fecha establecida. Solicitar una cuestión de confianza para que el Poder Legislativo actúe en determinado sentido viola el principio de separación de poderes previsto en el artículo 43 de la Constitución, que nos dice que la República del Perú se organiza bajo el principio de separación de poderes. Además, la cuestión de confianza propuesta por el presidente del Consejo de Ministros contraviene el artículo 86 del reglamento del Congreso, que precisa que no procede la interposición de una cuestión de confianza cuando esté destinada a promover la aprobación de una norma. Y por último, hay que estar muy conscientes de esto. El riesgo de aprobar una cuestión de confianza que obliga al Parlamento a priori a aprobar normas o reformas constitucionales en un determinado sentido, desconociendo el debate, el hablar de este Parlamento, la votación libre, autónoma, independiente y democrática de todos los miembros, siente un precedente nefasto que mutila la esencia y lo coloca como un apéndice del Ejecutivo. Así que, colegas, yo creo que hoy día tenemos que tomar una decisión pensando en el país, pero pensando también en este Parlamento. Yo creo, presidente, que lamentablemente el día domingo escuchamos a un presidente de la República altisonante, exaltado, pidiendo la cuestión de confianza. Luego los voceros nos dicen que el día lunes cambió el tono, hubo tratar de consensuar, se bajó los decibeles y ahora tenemos nuevamente a un premier pechando al Congreso desde acá, pidiendo. Tiempo adicional. Estas reformas que con el análisis de la Constitución no procede en realidad la cuestión de confianza desde mi punto de vista muy particular. También nos han dicho que este Congreso se aleja del pueblo. Yo creo que Fuerza Popular, desde sus inicios, cuando ha sido gobierno, siempre ha trabajado para el pueblo. Por eso ese gran respaldo de las clases populares, no las clases elitistas. Y quiero decirles que Fuerza Popular no se aleja del pueblo, porque Fuerza Popular es el pueblo. Gracias. Muy bien. Gracias, congresista Becerril. Tiene la palabra el congresista Velázquez Jesquén. Gracias, presidente. El primer ministro ha venido a pedir una confianza, invocando que sus políticas de gobierno implementadas según decreto supremo y estas 4 propuestas de reforma constitucional van a impulsar la gran reforma de los próximos años del país. Yo la verdad que quisiera decir, presidente, que cuando ha dicho el primer ministro, sin un nivel de autocrítica, sin un nivel de reconocimiento, en su discurso ha dicho que gracias a la magia presidencial de la velocidad, este Parlamento ha aprobado la primera reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y espera que en base a esa magia presidencial este Parlamento le apruebe sus materias en el plazo que ellos quieren. Yo la verdad, presidente, me resisto a aceptar eso. Fíjese usted, si no fuera por la comprensión de la mesa directiva y de los portavoces, no hubiéramos permitido la afectación a la Constitución que pretendía ser el poder ejecutivo, sin conocer la Constitución,
convocaron a una legislatura extraordinaria. ¿Cómo uno puede aprobar a fardo cerrado iniciativas de un gobierno que prefiere gastar $1 millón pagándole a un cantante para que haga un spot publicitario y no pueden pagar un buen abogado y no lee la Constitución? El artículo 130 que dice, si el Congreso no está reunido, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. ¿Podríamos haber aceptado esa legislatura extraordinaria? ¿Podría el Parlamento renunciar? ¿Podría el Parlamento renunciar a su capacidad deliberativa, a su capacidad normativa, a la capacidad de representación? El primer ministro nos acaba de venir a decir, no ayer, no la semana pasada, sino ahora, en nuestra cara, en nuestra casa. Nos ha dicho que no somos representantes, que tenemos que autorizarle sus reformas para que vayan al referéndum para tener legitimidad. Este Parlamento, presidente, debería, de verdad que no deberíamos estar acá, de verdad que debería estar cerrado, porque nosotros lo hemos permitido. Porque nosotros hemos permitido, sabiendo, en primer lugar, ¿saben por qué debemos cerrarnos? Porque vamos a ser cómplices de un embuste ante el país. ¿Alguien se puede parar y decirme que con estos 4 proyectos de reforma constitucional el país va camino a acabar con la corrupción? ¿Alguien me puede decir que de aquí, aprobando la reforma de la no reelección de los parlamentarios, el restablecimiento de la bicameralidad, llevando a rango de ley o llevando a rango de la Constitución una ley que ya se ha hecho, eso va a ser el camino de los grandes emprendimientos que el país necesita? Yo me resisto a eso, presidente, y quiero decir públicamente lo que dije en la Junta de Portavoces. Resulta indigno que un parlamento soberano, que ha colocado a 130 representantes, producto del voto popular, nosotros nos autoflagelemos y digamos sí, aceptamos las materias, te aceptamos el plazo, presidente. Y yo creo que eso no es justo. El gobierno ha venido aquí a soliviantar una confrontación innecesaria. La declaración del presidente el día del domingo era absolutamente abierta y abiertamente inconstitucional. Nosotros creímos, a esa convocatoria de los voceros, creímos que el gobierno había enmendado el camino, porque nosotros no podemos de ninguna manera, presidente, aceptar que la aventura, aceptar que el camino fuera de la Constitución nosotros podamos legitimarlo. Han sido horas y horas de debate de la reforma constitucional. Y a pesar de entendiendo el mandato claro, como bien lo ha dicho Jorge del Castillo, el artículo 206 de la Constitución es muy claro. Los únicos que pueden hacer una reforma constitucional es el Congreso. Y la mejor garantía es que ese propio artículo constitucional dice que lo que hace el Congreso en reforma constitucional, el presidente no le puede mover una coma. Pero el mundo al revés. Por eso creo que debemos autodisolvernos, pues. Porque ahora el Poder Ejecutivo te dice, tú me apruebas esto y no me lo mueves. Y hoy día el primer ministro, al que le tengo un gran respeto, nos ha sorprendido. Porque dice, hemos aceptado la primera gran reforma porque no le han hecho cambios sustanciales. Si hubiéramos aceptado la reforma como vino del Consejo Nacional de la Magistratura, lo único que hubiéramos hecho es constitucionalizar más jueces como ríos. Y hemos trabajado, los que hemos estado en la Comisión de Constitución, hemos trabajado horas y horas para impedir que vuelvan a haber los ríos y esos tipos de jueces inescrupulosos y fiscales. Entonces, presidente, yo creo que tenemos que sentar hoy día, reivindicar para el Parlamento su capacidad deliberativa, que quiere ser cercenada con una actitud inconstitucional. ¿Cómo yo le puedo creer a un primer ministro que auspició la vacancia de un presidente y que por plazas y por la televisión dijo que no iba a aceptar ser primer ministro? Y aceptó ser primer ministro. ¿Cómo yo le puedo creer a él? ¿Cómo yo le puedo creer a un presidente que va a una plaza pública, ofrece, como en Tacna,
1.000 millones de soles para hacer un hospital que no lo van a poder entregar porque ni siquiera tienen un perfil. Y en una reunión privada nos dicen los voceros que no tiene intención de cerrar el Congreso. Y la tercera pregunta que yo me hago, presidente, ¿para qué sirve nuestro Congreso si nosotros mismos abdicamos de nuestra capacidad deliberativa, normativa? Si entendemos que no es importante para nosotros decir que no estamos sujetos a mandato imperativo, ya hemos aceptado eliminar esa atribución del Congreso de la República, presidente. Apoyar la aventura, apoyar aventuras gubernamentales fuera del marco de la Constitución, es lo que hemos visto en Venezuela, es lo que hemos visto en Bolivia, en Nicaragua. Entonces, este país no se merece, después de 20 años de haber construido su continuidad democrática, ya camino a la quinta, nosotros podamos aceptar que alguien que nos quiere decir, ¿sabe qué? A partir de ahora se inicia el gran cambio en el país. Eso, presidente, es un embuste. Y si nosotros hoy día lo convalidamos para que vaya a esto al referéndum, yo creo que estaríamos cometiendo un gravísimo error con la historia. No necesitamos estar acá sentados. Por eso, presidente, todo lo que vaya como un concepto de lucha contra la corrupción, la vamos a apoyar. Pero lo que el Parlamento no puede de ninguna manera es automutilarse, acabar con lo que es la esencia y el fundamento de un Parlamento. Un gobierno que confronta a un Congreso, que no dialoga, que no conversa, sino que lo enfrenta con el país, con los ciudadanos. No es un gobierno que tiene una personalidad democrática, presidente. ¿Qué podemos mañana aceptar como una cuestión de confianza si hoy día, por propuestas que son abiertamente inconstitucionales, nos están llevando a aceptar un calendario, a aceptar unas materias? Mañana, cuando queramos decirle, ¿por qué no le ponemos un plazo a la reconstrucción? Fíjese lo paradójico. Le dimos en 24 horas una ley para que reconstruyan el norte y ya van 2 años y no hacen nada. Hospitales atendiendo en carpas. Ofrecieron 20.000 viviendas y solamente hicieron 2.000. ¿Por qué no le ponemos plazo a la reconstrucción? ¿Por qué no habilitamos una pregunta? Recuperemos la iniciativa política, presidente. Este Congreso sí tiene legitimidad, porque nadie ha venido acá por trampa. Hay sí autoridades que por mandato de la Constitución están en esos cargos, pero nosotros estamos por el mandato soberano del voto del pueblo. Y no le tenemos miedo a ir al referéndum. Pero yo estoy de acuerdo con Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Por qué no le consultamos al país? Si el gobierno tiene 12, 15% de aprobación, ¿por qué no le consultamos al país si queremos esos ministros que ganan el doble de lo que ganaban los que llevaron la economía a 7, 8% de crecimiento? ¿Por qué no le preguntamos eso al país, presidente? Por favor, recuperemos. A usted la historia lo va a registrar si es que usted reivindica la soberanía constitucional de este Parlamento. Podemos apoyarle hoy día la confianza al señor Villanueva, pero lo que no puede aceptar este Parlamento es que nos digan, ustedes nos aprueban estas normas como las hemos traído y en el plazo que nosotros queremos. Eso es inaceptable. Eso no se puede de ninguna manera someter ni siquiera a un mecanismo de negociación política. La Constitución se respeta. Vivimos en un Estado de Derecho, donde las leyes gobiernan a las personas, no las personas se salen fuera del marco de la ley para imponernos sus decisiones. Por eso, presidente, que hay que tener mucho cuidado con la confianza. No le tenemos miedo a que este Parlamento sea disuelto, presidente. Yo creo que sería más digno que a partir de mañana, que cuando iniciemos un proceso de interpelación a los ministros, que sí, dígase de paso, han permitido que hayan más de 60 personas muertas por las heladas. ¿Cuántas personas han sido intoxicadas? El norte sigue abandonado. Y hoy día nos están llevando con una agenda para ser cómplices de decirle al país que la gran solución, que los grandes cambios se van a dar con el referéndum del 7 de diciembre.
Para que pueda culminar. Permítame, presidente, la gran solución del país es la no reelección de los parlamentarios. La gran solución del país es el restablecimiento de la bicameralidad. A mí me parece, presidente, que debemos reflexionar las cosas en su lugar. Este Parlamento ha sido demasiado generoso y la han malentendido en el Poder Ejecutivo. La generosidad de haberle dado la confianza a sus dos gabinetes, de haberle dado todas las facultades legislativas que tienen, como lo ha dicho Mauricio Mulder. Hemos permitido que el Ministerio de Economía acabe con la negociación colectiva de los servidores públicos, que es un derecho constitucional, y no decimos nada. Han dado 86 decretos legislativos que ni siquiera nos han venido a pedir que los revisemos para hacer control político. ¿Qué cosas habrán puesto en esas 86 normas? Cuando queramos mover una coma de eso, ya no vamos a tener autoridad para hacerlo, porque nos van a mandar al primer ministro que haga cuestión de confianza. No le tenemos miedo, presidente. Yo creo que es más digno irnos a nuestras casas, que vengan otros parlamentarios, porque en la situación que estamos, presidente, yo creo que no nos estamos dando cuenta que este Parlamento ha renunciado voluntariamente a su soberanía. Eso tenemos que reflexionar en este día, presidente, en que vamos a tomar una decisión. Facilidades le hemos dado al gobierno. Ojalá hubiera sido la cuestión de confianza, porque faltan recursos para la reconstrucción, o porque los parlamentarios se están oponiendo a que se reconstruya el norte. El norte sigue abandonado. El país debería estar creciendo 6-7%, pero Para que pueda concluir, por favor. las incompetencias del gobierno las quieren ocultar. Cerremos el Congreso, sí, porque vamos a ser cómplices que de aquí al 7 de diciembre el gobierno va a seguir tapando su incompetencia. No atiende el norte, no atiende el sur. Siguen los ministros despilfarrando el dinero y nosotros entretenidos con hacerle la plana al gobierno. O alguien quisiera del gobierno, de la bancada del gobierno, que me diga cuál es el impacto inmediato favorable que tiene en el país la no reelección de los parlamentarios, si esto se va a aplicar el 2021. Para que concluya. Pero aún así, presidente, quiero terminar mi intervención repitiendo lo que dije en la Junta de Portavoces. Lo repito y lo hago como una exhortación. Aquí nosotros venimos a servir dignamente al país. No venimos a movernos por las encuestas. Y creo, presidente, que la confianza que el día de hoy se ha planteado y la posición que va a tener el Parlamento va a sentar un buen precedente o un nefasto precedente. Mañana, cuando queramos hacer control político a un ministro o a una mala ejecución presupuestal, nos van a mandar nuevamente el primer ministro a que nos haga la confianza. Nosotros no somos ganapanes, presidente. Nosotros somos representantes que venimos acá a traer la voz y la expresión del pueblo. ¿Qué querían aquellos que dicen que este Parlamento se ha dedicado a interpelar ministros? ¿Qué querían? Que rindamos homenaje al ministro que permitió que se robaran, que compraran fraudulentamente 5.000 computadoras y que la persona responsable de esa compra ahorita tiene un cargo de alto funcionario en el ministerio. Con Rita Velázquez, por favor, para que concluya. ¿Qué quería, presidente, para terminar? Que dejemos a un ministro de Economía que le decía al Contralor, le decía, no, si tú me sacas bien lo de Chinchero, sí hay, si no, no hay. ¿Eso quería que nosotros avalemos? No se pase, presidente. Yo quiero decir al primer ministro que ojalá que en el transcurso de las próximas horas reconozca que este Parlamento ha hecho el gran esfuerzo políticamente. Es cierto que tenemos que mirar el contexto político para poder tomar decisiones. Hemos hecho el mayor de los esfuerzos, pero no ha habido ni siquiera ningún nivel de autocrítica y de reconocimiento. Para que concluya. Ojalá que la magia presidencial, presidente, como lo ha dicho el primer ministro en nuestra cara, pueda darle la velocidad de reflexión a ellos y entiendan que el 2021 tiene que estar cargado por un inmenso trabajo
y esfuerzo hecho no solamente por el Poder Ejecutivo, sino por el Congreso, estemos o no estemos nosotros acá. Gracias, presidente. Gracias, Rita Velázquez. Tiene la palabra el congresista Manuel Dagner. Señor presidente, señores congresistas, hay circunstancias que aparecen sorpresivas y uno tiene que tratar de encontrar su racionalidad. Estuvimos y estamos en una crisis de régimen que estuvo marcada principalmente por la denuncia del lavajato, por las grandes empresas dedicadas al saqueo de los recursos públicos y a hacer malas obras públicas. De pronto desaparece el casi lavajato, se da casi la impunidad y aparece el lavajuez. Y a partir de una interceptación telefónica por razones vinculadas al narcotráfico en el Callao, se descubre toda una red. Y ahora esa red de juzgados y que tiene que ver con fiscales se convierte en el eje. Y el lavajato fue desapareciendo. Y el Congreso sobre el lavajato casi se lavó las manos. Y las denuncias casi han ido desapareciendo. Y ahora se están discutiendo sobre el lavajuez y sus efectos políticos. Entonces estamos en un momento de crisis política porque ciertamente el lavajuez y sus efectos políticos tienen que ver con el gobierno actual, tienen que ver con el manejo del Estado actual. Entonces algo raro está ocurriendo, el país dice qué sorpresivamente está eso. Más aún, cuando sale la confirmación de que en una reunión entre el presidente de la República actual y la principal dirigente del partido fujimorista, Keiko Fujimori, dicen que hay que priorizar ciertas leyes. Y la primera ley a priorizar es la Ley General de Hidrocarburos. Esta ley lobista, la más saqueadora de la historia del Perú. Esta ley que le entrega todos nuestros recursos petroleros y gasíferos a un puñado de empresas para sacar fuera del Perú esas riquezas. Esta ley aparece como la prioritaria entre dos fuerzas políticas que estaban casi matándose a muerte. Y más aún, en el Congreso hacen una pseudo comisión, porque hacen un grupo de trabajo en la Comisión de Energía y Minas sin consultar a nadie, y elaboran una ley aparte. ¿Con quiénes? Con la misma empresa lobista, que es la que está queriendo sacar la ley, y luego está ya a punto de ser aprobada por el Congreso. Entonces estamos a punto de entregar la principal riqueza que tenemos en el país, la principal renta, que es el gas y el petróleo, a unas empresas en condiciones además inconstitucionales, de control casi personal y privado de los recursos naturales del Perú, y para manejar como quieran, y tener un grupo de ahí en Perú Petro que se convierte en los zares y dueños para entregar el recurso a quien quieran y como quieran, como lo manda la ley, como está establecido por esa ley que este Congreso está a punto de aprobar. ¿Qué pasó? Y la discusión, ya no se discute los grandes temas del lavajato, ya prácticamente han desaparecido, están nubilados. Los grandes trafas en la inversión pública no se discute, ya están casi solucionados, casi se están dando las condiciones para hacerlo. Ahora se discute un juez por aquí, otro juez por allá, y el debate se trae al Congreso para ver si se discute un congresista por aquí y otro congresista por allá. Ciertamente hay un problema del Congreso, pero en su conjunto el planteamiento de la referéndum tiene una base real. El pueblo no está simplemente expectando la crisis, quiere participar en resolverla. Y para participar en resolverla, la mejor forma es una asamblea constituyente. La mejor convocatoria debería ser ya una constituyente. Pero si no hay esa decisión, al menos que se convoque un referéndum, pero con términos claros, con términos precisos, porque eso no va a resolver el problema de la crisis. La crisis se va a resolver cuando se resuelva lo que está ocurriendo en la estructura misma del poder político. Podemos tener a una nueva IPC manejando la principal renta del Perú, que es el manejo del lote 192, más el oleoducto, más la refinería instalada, donde los peruanos hemos puesto $5.000 millones para poder hacer que salga, y que puede salir lo que puede manejar crudos pesados, y con el crudo que va a venir de Ecuador, que no puede sacarlo por otra parte, tenemos ahí un gran negocio en manos del Estado que se quiere privatizar, que se quiere entregar a esos que están negociando, a esos que están soltando por ahí las palabras, a esos que están detrás de esa ley de hidrocarburos. Y si eso no solamente pasa con la ley de hidrocarburos, sino tenemos otras leyes donde se empieza a repartir las propiedades del Estado, los negocios públicos, las oportunidades de inversión. Señor presidente, el Congreso no ha sacado su informe sobre las normas que ha dado el Poder Ejecutivo. Acaba de dar un conjunto de normas, un ajuste neoliberal, como diría un muchacho en la calle, de la pitri-mitri. Acaba de dar una cantidad de decretos en los cuales entrega el país a su antojo, le da
facilidades tributarias a las grandes empresas para que dejen de pagar tributos cuando el Perú está sin recursos públicos, cuando no tiene ingresos hacia futuro. Se les dice, no dejen de pagar tributos, y a los pequeños les quiere sacar algo más. O sea, te están dando un paquete que son el conjunto de normas con las facultades delegadas, que el Congreso hasta ahora no se pronuncia, que el Congreso está a punto de avalarlas, y ese paquete es un paquete saqueador del interés público para beneficiar a algunos que están haciendo negocios rápido, a partir de normas dadas por este gobierno. Uno dice entonces, esto ya es gato por liebre. Aquí nos hablan de la referéndum, la ciudadanía, la lucha contra la corrupción, vamos todos a enfrentarlo, y de repente lo que hay es una ley de hidrocarburos para saquear nuestros recursos naturales, y de repente hay 30 decretos que lo que hacen es, entre otras cosas, restablecen la ley Pulpín, pero no para las empresas, sino que ahora los jóvenes van a ir a trabajar gratis, ahí con un poquito, pero por el Estado, preparando para que después vayan gratis para otros sectores. Y además acaban con derechos laborales básicos, fundamentales, y reducen otros derechos casi a la nada. Eso es lo que está en esas normas. ¿Alguien se ha pronunciado? ¿Alguien está diciendo? Facilidades tributarias para un lado, facilidades de inversión para el otro, entrega de recursos públicos, una concentración del poder y de los recursos a través de esas normas dadas por este gobierno. ¿Habrá sido parte de la conversación entre el señor Vizcarra y Keiko Fujimori? No sé, pero evidentemente tiene un humor parecido. Eso no va a solucionar los problemas del país, señor presidente. Y si no se enfrentan esos problemas, podemos terminar en discusiones como la que vemos ahora. Es una discusión que no está mal. Yo creo que está bien que se ha avanzado en la norma que se ha discutido. Me parece bien la modificación para el lavajuez. Creo que la fórmula que se ha acordado es una buena fórmula, y es una cosa que el Congreso lo prestigia, lo afirma. Le da una salida al Congreso y lo consolida como una fuente de discusión del poder. Pero los problemas fundamentales están corriendo al costado. Los problemas fundamentales están pasando bajo cuerda, y realmente aparece que estamos yendo a que esos problemas fundamentales sean resueltos, porque aquí no va a haber una vacancia presidencial, no va a haber un cierre del Congreso, sean resueltos por la inercia. Y la inercia es lo peor que le puede ocurrir a un Congreso que quiere hacer cosas, porque un Congreso que quiere hacer cosas, ya hay un cambio de esa envergadura en la base real, hay una expropiación de los bienes de la producción nacional. Para que pueda concluir. No quiero entrar al detalle de, ya lo conocerán, lo he publicado en un artículo que puede, quien quiere leerlo, me hago la propaganda en un periódico que lo he publicado ahora, cuáles son las normas específicas en las cuales se están dando esas ventajas. Pero ya en términos políticos, ciertamente el Congreso debería reaccionar y debería abrir paso a un debate. Nosotros en Nuevo Perú estamos a favor de que debe haber una nueva constituyente y debe hacerse una nueva constitución. Ciertamente no estamos para que se plantee ahora, para que se vote en este referéndum, porque creemos que este referéndum tiene limitaciones y acotaciones específicas, y hemos planteado propuestas al respecto de cómo entrar. Pero sí debe abrirse un debate en el país de que no puede mantenerse este gato por liebre, en el cual se habla una cosa y quien termine manejando el poder económico va a ser la nueva IPC, los nuevos grandes banqueros, los nuevos grandes empresarios que manejan ciertas áreas, y el Congreso va a estar una vez no solamente pintado en la pared, sino después de haberse empezado a prestigiar, desprestigiado por decir, y los cambios que hiciste son estos, y los cambios que hablaste son estos, y los acuerdos a que llegaste son esos, ahora estamos manejados por... Para que pueda concluir. Termino. Renace la IPC en el Perú, renace la vieja oligarquía, renacen los grandes grupos plutocráticos, y el Perú, la población mayoritariamente con desempleo, sin ingresos, sin agua potable, en condiciones cada vez más de insalubridad. Eso no puede permitirse, no puede permitirse que lleguemos a esas circunstancias. Este mismo gobierno tiene que reflexionar, y una importante y gran responsabilidad. Este gobierno, con las fuerzas políticas existentes, tiene que apreciar la realidad para dar curso a las principales reflexiones democráticas, sociales y patrióticas que está exigiendo la ciudadanía. Gracias, congresista Dagmer. Aún quedan 50 oradores en la lista. Vamos a suspender este pleno. Continuamos a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, entonces, se reanuda la sesión del Pleno del Congreso. Hemos escuchado las posiciones de los diferentes congresistas, de las diferentes bancadas. Por ejemplo, ya lo ha anunciado el Frente Amplio Nuevo Perú, la célula parlamentaria aprista, Acción Popular, van a dar el voto de confianza solicitado por el Ejecutivo y que fue sustentado hoy por el presidente del Consejo de Ministros.
También hemos escuchado a los congresistas, por ejemplo, Luis Galarreta, de Fuerza Popular, señalar que él respetará la decisión que tome la bancada de Fuerza Popular si le dan o no el voto de confianza, pero ha sido bastante crítico sobre la postura del Ejecutivo y el tema de las reformas. Asimismo, en opinión del congresista Becerril, no procede, en su opinión, a título personal, no procede, en este caso, no es viable la cuestión de confianza. Así que, como lo ha dicho el presidente del Parlamento, todavía faltan como 50 intervenciones y se regresa entonces a las 3 de la tarde con este interesante debate. Las reformas, a darle o no el voto de confianza solicitado hoy por el presidente del Consejo de Ministros, que fue muy temprano, donde él ha señalado básicamente de que se necesita no solamente el que se haya aprobado el dictamen que reforma el Consejo Nacional de la Magistratura y que adelante llevará otro nombre, sino también la no reelección de congresistas, el retorno al sistema bicameral y el financiamiento de los partidos políticos para someterlos a votación este año, el 9 de diciembre. Los parlamentarios, como hemos señalado, cada uno ha hecho sus intervenciones, van a dar voto de confianza, pero han sido bastante críticos. Todavía falta escuchar más intervenciones, así que a las 3 de la tarde regresamos con esta transmisión especial desde el hemiciclo del Congreso de la República. Adelante, estudios. Bien, muchas gracias por esa información. También nuestra compañera Raquel Salazar y Guillermo González, quien ha estado de muy temprano. Y sin duda hay que resaltar también lo que dijo en su momento el congresista Mauricio Müller. Él había acotado que el presidente del Consejo de Ministros había llegado a solicitar un voto de confianza sobre la base de los denominados ejes que materializaron en un decreto supremo que es de cumplimiento del Ejecutivo, pero el Congreso no está obligado a seguirlos. Esto por el apuro justamente con el que había venido, según algunos congresistas, el presidente del Consejo de Ministros a presionar en torno a los diferentes proyectos de las reformas. Vamos nosotros a esta hora, 1:27, a hacer una pausa y retornamos.